autoridades de inmigración y policías es el ejército. Y han expulsado 1.900, el nicaragüense, obviamente, Daniel Ortega, según la prensa, que es la prensa de allá, que es bastante pro Ortega, y es 1.917 que han devuelto completamente a Costa Rica. ¿Qué va a pasar con esos cubanos? No sé, porque el único que los está protegiendo es el gobierno de Costa Rica, que incluso la jefa de migración ha dicho que por qué no se reúnen todos los países para tratarlo como una crisis humanitaria y que cada país le dé la visa. Si de todas maneras ellos vienen a Estados Unidos y Estados Unidos los recibe, ¿por qué meterse en ese problema? Dejarlos pasar y darle papeles. Mira, yo pienso que Ecuador sería lo más fácil, que es donde pueden entrar sin visa y sin carta de invitación. Tengo que presentar a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, que siempre está al tanto de nuestros amigos y aboga por esta causa. ¿Qué crees y qué es lo último que has hablado? Porque tú tienes comunicación con las personas allá. Acabamos de hablar hace un rato con personas allá y nos cuentan que hay por lo menos 1.700 cubanos, unos 150 niños, probablemente no solamente las dos personas que se dice que se adentraron en la selva, sino que un joven que cayó de un vehículo probablemente murió y una señora murió de la diabetes, un coma diabético y falleció en el lugar. La situación es muy enquistada, tienen 7 días. Costa Rica ha hecho un gesto humanitario y hay que saludarlo y darle las gracias. Ellos dieron el salvoconducto de 20 días, pero cuando llega a Nicaragua ya eso no sirve. Están demandando el respeto. Yo quiero, como cubano, agradecer al gobierno de Costa Rica y al canciller Manuel González, que tuvo esa gentileza de expresar que se respeten los derechos humanos y pedir a la comunidad internacional que trabajen en conjunto, incluyendo los Estados Unidos, Naciones Unidas y OEA, para buscarle una solución a esta situación. Ok, pero bueno, también hubo algunos que murieron y dijeron que es que habían algunos bandidos y delincuentes, los habían matado y que los militares, porque es el ejército, le estén echando gases lacrimógenos y abriendo fuego contra personas que todo lo que están haciendo es huyendo de una dictadura. Es una cosa terrible. Es terrible, María. Y te digo, a mí me encanta la posición de Costa Rica. Creo que es el único que se da cuenta que son humanos, que no está viciado por el partidismo castrista, que todos los demás gobiernos nos tratan como si fuéramos apestados. Entonces, simplemente, ¿a quién le hacen esto en la frontera? ¿Se lo hacen a los hondureños, se lo hacen a otras personas o se lo hacen nada más a los cubanos que viven en México? A los guatemaltecos siempre los han... Pero el ejército. Pero, bueno, no el ejército. Pero bueno, también acuérdate que el presidente de Costa Rica tiene un viaje planeado a Cuba dentro de 2 semanas. Mayda Yoli, que es nuestra abogada de inmigración, ¿qué piensas? Es que estamos hablando de cosas diferentes, porque decimos, ellos todo lo que quieren es pasar, señores, sea por aire, por tierra o por mar, nadie puede pasar en el territorio de otro sin ningún tipo de cuestionamiento. Sí, el gobierno de Ecuador es... Bueno, Ecuador no necesita visa para ir de Cuba a Ecuador. Pero el gobierno de Ecuador puede darle asilo, porque el gobierno de Ecuador pero es que ellos ya salieron, los de Nicaragua le dieron un salvoconducto, igual que hace México, por 20 días que pueden transitar, pero cuando llegan a la frontera, pues obviamente eso no los ayuda en Nicaragua. Entonces, ¿hacia dónde vamos la trayectoria? El caso es este, si ese grupo, la persona sale de sus países buscando refugio, porque están huyendo de sus países, no tienen que saltar de país a país. El primer país que los acoja, ese es un lugar seguro donde quedarse, porque Ecuador no les da asilo. No se van a quedar ahí. Los cubanos vienen para acá. Pero no se quieren quedar. Ecuador es amigo de Cuba. ¿Por qué no se quieren quedar? ¿Amigo de Cuba le está dando albergue? Bueno, no, pero el problema es que ninguna persona, ningún país realmente, la gente no se quiere quedar en esos países. La gente quiere venir a Estados Unidos. María, entonces ahí rompe el propósito. No me quiero quedar. Estoy seguro aquí, pero aquí no es que quiero quedarme. Vamos a ver lo que dijo el canciller de Costa Rica, Manuel González, a ver lo que dijo. Así como de hecho muchos de ellos ingresaron a Costa Rica por distintos medios que no son regulares, igual ellos tomaron la decisión de pasarse de esa manera al territorio nicaragüense. ¿Cuál es la reacción de Nicaragua? Mandar el ejército de un país y tirárselo encima a una población migrante en la situación en la que se encuentran, que son hombres, mujeres y niños. Bueno, hay 2 personas que murieron accidentalmente, obviamente se está diciendo
que fueron delincuentes y demás, se sabe obviamente que es el ejército, pero Managua está acusando a Costa Rica de haber creado esta crisis y los está acusando a ellos, obviamente, porque ellos son los que sí le dieron el salvoconducto. Sí, lo que pasa es que cuando los Pero ellos refugiados... tienen derecho a hacer lo que quieran con su país. ¿Tú te acuerdas cuando aquella periodista le dio la patada al sirio y se cayó Sí, y todo claro. el escándalo mundial que se formó? Pero ahora matan a 2 cubanos, le tiran tiros, le mandan un ejército en Nicaragua y no pasa nada, porque somos los apestados del mundo. ¿Por qué razón el maltrato? ¿Por qué un gobierno tiene que mandarnos el ejército a población indefensa? En toda honestidad, hasta ahora habían pasado muchos y ahora es desde que Castro fue a México, ahí es que empezó a pararse todo. ¿Qué crees, Ramón Mestre? Creo que precisamente, como decía la colega, la reunión de Raúl Castro con Peña Nieto posiblemente cambió las reglas del juego con respecto a los cubanos que cruzan o atraviesan Centroamérica y México con el propósito de alcanzar Estados Unidos. Pero quiero discrepar también con algo que se dijo. Costa Rica no es Siria. Costa Rica no está sumida en una guerra civil sangrienta. Y después de todo, para muchos que observan desde lejos, se preguntan por qué estos cubanos no solicitan residencia o asilo político en Costa Rica, uno de los países más libres y más democráticos de América Latina. Bueno, conforme pusimos al canciller de Costa Rica, al contrario, el de Nicaragua dijo: responsabilizamos al gobierno de Costa Rica por desencadenar una crisis humanitaria de graves consecuencias. Ellos están culpando a Costa Rica. Por supuesto que el culpable de esto es el régimen de Cuba. No existiría un éxodo masivo desde Cuba si no hay una tiranía en Cuba. Ya a estas alturas, el éxodo silente masivo sobrepasa en decenas de miles, probablemente en 10 o 12 mil, el éxodo de 1994. De Guantánamo. La pregunta es qué van a hacer los gobiernos. María, quería aprovechar porque mañana nosotros vamos a hacer un piquete frente al consulado de Nicaragua aquí, y estamos invitando al mediodía, a las 12 del día, a todas las personas que quieran participar para levantar nuestra voz, para, número uno, protestar el abuso de sacar el ejército contra civiles. No importa cómo entró la persona o lo que tenga la persona en la cabeza, en un gobierno no se debe comportar Pero así. ahora, ¿cómo podemos hacer para esos 1917? Se dice que cerca de 2.000 cubanos que están ahí. ¿Cómo podemos ayudar? Ahí es donde tienen que trabajar juntos los gobiernos. Y el gobierno de Estados Unidos no puede mantener la cabeza metida en la arena, porque esas personas eventualmente van a terminar en la frontera de Estados Unidos, y este es el momento de, entre todos los gobiernos, la OEA y la ONU, buscar una solución a esta situación. Ok, a ver, Joan. Lo primero que quiero recalcar es que dejó de ser una inmigración en sigilo a través de la selva. Esto es una inmigración pública y masiva y cobra mayor importancia ahora, porque si creemos que están viviendo lo peor con estas muertes accidentales, con este hacinamiento, vamos a ver qué pasa cuando entren a México. Porque en estos países están obrando así y no hay un acuerdo. En México hay un acuerdo de deportación. Hay que ver cuando lleguen a México un grupo que todo el mundo está esperando y sabe por dónde va a entrar, cómo va a obrar Peña Nieto. ¿Y entonces por qué los detienen en Nicaragua cuando si es verdad, o sea, se sabe que México los va a deportar entonces? No, y lo otro, rápido, yo pienso que esto es una complicidad total de la izquierda latinoamericana servir a los ideales y a Raúl Castro. Pero para responderte, exacto, sacado de la última cifra oficial, 27.413 hasta el 1 de octubre habían llegado a la frontera de México con Estados Unidos. 9.056 llegaron sin visado al aeropuerto, más las 20.000 visas aproximadamente. Nos arroja 56.469 cubanos desde enero al 1 de octubre. No estamos contando el mes de octubre y noviembre. ¿Qué va a pasar con este grupo de casi 2.000 cubanos que están ahí? Porque obviamente, aunque se dice que después de las relaciones del 17 de diciembre todo va a mejorar y hay gente esperanzada, pero obviamente el miedo a que quiten la ley de ajuste es lo que nos está haciendo Para mí son el conejillo de indias del régimen de Raúl Castro. Para mí muchos cuando lleguen a México van a sufrir encarcelamiento, deportación, golpes y todo lo que se puede imaginar antes de llegar a los Estados Unidos. Hagamos lo que hagamos. Esto es el experimento de Raúl Castro para advertirle a la gente que no salga más. Una cosa que yo creo que hay que analizar es esta. ¿Por qué razón Ecuador mantiene, siendo un aliado del régimen de Cuba, se mantiene permitiendo que los cubanos entren? Porque quizás Cuba quiere que sea un escape. Cuba necesita el éxodo, porque necesita reverdecer la industria que tiene aquí, desgraciadamente cobrándole ese exceso a todos los cubanos. Si él hubiera querido cerrar en un momento, llama a Correa y lo cierra. Pero es más, Cuba necesita esta crisis, porque Cuba lo que quiere es que se acabe la ley de ajuste cubano. Entonces esto es como como digo yo, es como una brigada de inmigraciones. Sí, pero no les conviene la imagen
imagen de inmigrantes. decir, la gente está esperanzada, hay relaciones y se está yendo más que Eso no nunca. le importa, lo que le importa es que le quiten la ley de ajuste, porque lo que sí no quiere Raúl Castro es que sigan viniendo los cubanos, que la isla se le va a quedar vacía. Eso No, no, pero a yo lo no mejor le creo. ayudan. A ver, Bruce Kaplan, y después vuelvo con Mayda, así es que nos da tiempo. Experto en seguridad, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos a esta crisis? Porque no hace lucir bien en cuanto a imagen, que después de supuestamente va a beneficiar al pueblo cubano, se está yendo más que nunca. No, primero es imposible verificar la identidad de toda la gente quienes se están saliendo. Hemos encontrado que gente cruzando la frontera alegan de que son de terceros países y realmente son del Medio Oriente. Entonces, ¿sí? la ley de ajuste, la ley llámese la ley de exoneración, no aplica. Y nunca vamos a poder con la O sea que la podrían entrar granularidad terroristas que por el sur en vez de necesitamos. siempre por el norte también. No, la verdad es que sin la granularidad de saber quién es quién, estamos fregados. No importa, llámese una ley de ajuste, llámese una ley de seguridad, no podemos hacer nada sin identificar con exactitud a la gente, y los Castros nunca van a permitir que identifiquemos con exactitud a los cubanos saliendo. Ok, pero bueno, más adelante vamos a hablar también de la crisis de los refugiados sirios. Nuevamente la protesta mañana, Ramón Saúl. En Flagre y la 13 Avenida y Flagre, a las 12 del día, un momentico sale del trabajo, participa en este piquete, y ahí vamos a dar una carta, vamos a entregar una carta en el consulado y también hacer un llamamiento al mundo, en este caso a la región, a los gobiernos de la región y a las Naciones Unidas y a la OEA, para que tomen carta en este asunto. Si no se toma carta en este asunto, van a seguir muriendo personas. Ok, bueno, vamos a seguir con esto toda la semana, así que si usted tiene algún familiar o demás que está allá o cerca, nos puede escribir a Facebook o nos puede llamar y nosotros vamos a tratar de darle seguimiento. Es el 305-556-3021, nos puede escribir a facebook.com/arrebatados. Más adelante también vamos a hablar de la crisis de los refugiados.